Gálatas 4:19 dice lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros cuando leemos Gálatas de Pablo desde del primer capítulo empieza a hablar, capítulo 6 creo que es, versículo 6 creo que es, sí. Le dice Pablo, me maravillo de ustedes, que tan pronto hayan conocido al Salvador, hayan enseñado esto, hayan desertado al mismo tiempo. Y vuelve y sigue hablando y dice, y aunque nosotros o un mismo ángel del cielo bajase y enseñase un evangelio diferente, sea anatema. El problema de los Gálatas, lamentablemente, es que en la iglesia muchas veces se infiltran gente, no por querer cambiar. Hemos hablado que muchos se infiltran por negociado, porque han cogido como un sustento de trabajo el evangelio, y no porque verdaderamente aman las almas. Y cuando sus intereses personales están en juego, ellos tienen que poner su propia doctrina. Dice las escrituras que aún si bajase un ángel del cielo, hermano, yo me imagino que en esos tiempos también bajó un ángel del cielo. Este ángel del cielo llamado Morón, que también un día bajó y engañó a muchos, formando una religión que ustedes saben cuál es en estos días. Bajó ese ángel, pero dice las escrituras que ni aún si un ángel del cielo bajase, ni aún nosotros cuando vengamos a decir, no, esto que dijimos un día está mal, no nos hagas caso, eso está bien. Es triste saber que hasta Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro también, porque a veces nos queremos dejar llevar por la mayoría, y es que así es el mundo, hermano. En el mundo la mayoría gana. Y Pedro también se dejaba llevar por la mayoría porque estaba con los hebreos o con los judíos, que eran los de la circuncisión. Y él, Pedro, al estar al lado de ellos, también quería que todos los gentiles se vayan a circuncidar. Tal es el caso que dice Pablo, que hasta Bernabé, que andaba con él, también estaba cayendo en ellos. O sea, eran mayoría. Y Pablo solo tuvo que enfrentarlos a todos ellos. Y hablamos de Pedro, que Pedro no era cualquiera. Fíjate hasta dónde puede caer un verdadero siervo de Dios cuando nos dejamos llevar por la mayoría. ¿Por qué hablo de mayoría? Porque cuando nosotros vemos al pueblo de Dios, el pueblo de Dios es minoría. El verdadero pueblo de Dios es minoría. Porque hoy en día las iglesias se han dedicado más a tener cantidad que verdaderamente tener calidad de siervos de Dios, hijos de Dios reales. Fíjense que Pablo le dice a los Gálatas, ustedes, habiendo empezado en el espíritu, están terminando en la carne. A los Gálatas les vuelve y les habla así. Hermano, ¿por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, nos vamos al bautismo, ¿no? Nos vamos al bautismo. Y se supone que el bautismo es que ahí queda sepultado un viejo hombre. Y cuando despierta, tienes que empezar en el espíritu. Y le dice, tan tontitos son. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, hermano. Fíjate que Pablo le está diciendo cuántos ustedes han sufrido porque vivieron un tiempo en el espíritu. Se esforzaron por hacer las cosas de Dios y ahora están terminando en la carne por aquellos lobos rapaces que se metieron infiltrados en el evangelio. Hablamos la semana pasada que a veces Dios lo permite. Si lo permite, que esté allá arriba mismo, porque arriba empezó todo.
En la reunión cuando estaban los hijos de Dios, ahí llegó el enemigo. Dios permite todas estas cosas, hermano. Porque como dije, Dios no nos ha programado a nosotros para que lo amemos, para que lo adoremos a Él. Sino que para que de nosotros mismos nazca. Que seamos agradecidos a Él. Y empieza todo allá arriba. Hablamos de cómo los hijos de Dios, los ángeles de Dios, viendo a los hombres, ¿qué fue lo que pasó? Pues en la iglesia de hoy en día está pasando lo mismo. Esto para toda y cada una de aquellas religiones o aquellos que no quieren saber de Dios, que tienen que saber qué verdaderamente está pasando dentro de las iglesias. Cuando ellos señalan al hermanito diablo, por eso no voy a esta iglesia, porque esas iglesias son así. Para estar así yo mejor estoy acá. Y no sabe que nosotros como cristianos tenemos una lucha a diaria dentro de la iglesia y fuera de ella, hermano. Dentro de la iglesia hasta te ganas enemigos. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia tienes más enemigos. Y es una vida de dolor, de angustia, de desesperación, de que muchas veces el cristiano no sabe dónde ir. Pero el que está firme, cogido verdaderamente de Cristo, se mantiene ahí, el verdadero Hijo de Dios. El diablo siempre va a querer destruir la obra de Dios, siempre. A él no le conviene y Dios se lo permite para que nosotros tomemos decisión. ¿Qué más dice la Biblia? Dice, vuelvo a tener dolores de parto. Pablo dice, vuelvo a tener dolores de parto. Es que muchas veces la gente piensa que nosotros recibimos a Cristo y ya está. Ya eres un hijo de Dios. Y dice, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea nuevamente formado en ustedes. No que Cristo sea formado, sino Cristo formado en aquella persona. Porque Cristo en sí, mi Cristo no necesita ser formado, sino el hombre que reconozca cuál es su situación. Hermano, yo a veces me pregunto, yo también me hago preguntas, y antes de ver estos versículos, yo en el mundo, tanta gente, ¿cómo sufre? ¿Cuánta gente es maltratada? ¿Cuánta gente incluso no quieren saber la familia de ellos, en lo que es espiritualmente o en lo que es la vida cristiana verdadera? No quieren saber de aquel familiar y lo apartan, lo ven con indiferencia. ¿Y cómo se sufre? Y le dice Pablo, ustedes sufrieron tanto por gusto, su sufrimiento fue en vano. Ustedes no valoraron el sufrimiento, porque es parte de nuestro crecimiento para saber verdaderamente de qué estamos hechos. Es así la carta de Gálatas, donde vemos tres cosas fundamentales, donde Pedro quiere circuncidar a los que recién se habían convertido a Dios, donde Pablo llama la atención a esta gente que habían empezado en el espíritu y han terminado en la carne. Fíjese, una iglesia terminó en la carne. ¿Tú crees que en estos tiempos modernos no está pasando eso? No nos estamos dejando llevar por la carne. ¿Cómo hay gente que nos dan diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas de acuerdo a las conveniencias? ¿Tú crees que no está sucediendo en estos tiempos? Pero son tan sutiles, tan amorosos para engañarnos, hermano. ¿Cómo es posible que habiendo conocido la verdad seamos así tan fácil engañados? ¿No será que el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades y nuestros pensamientos? ¿A dónde lo tenemos? Porque nuestro pensamiento tiene que ser constante en alabar y adorar a Dios. Haciendo del evangelio incluso muchos de estos hombres religión.
Porque la religión, hermano, en sí es el obstáculo más grande para que tú puedas llegar a Dios. Por eso el evangelio no es una religión, es un estilo de vida. Un estilo de vida donde Dios te da buenas nuevas cada día. Porque, mira, la religión se estanca, se queda muchas veces. Y eso es lo que pasa hoy en día. Con muchas religiones y muchas denominaciones religiosas que hay. Están estancados. Estancado porque cuando viene alguien, un siervo de Dios, y le nombra algo de la Biblia, algo nuevo de la Biblia, las cosas grandes y ocultas, ellos dicen no. Eso no es así. Así a mí no me ha enseñado, es un religioso. Yo no veo las cosas así, es un religioso. Dile a Dios que te enseñe entonces. Es así, hermano. Por eso Dios... ¿qué quiere? Es hacer habitación en nosotros. En Mateo 23, 34. Sí, Mateo 23, 34. Dice lo siguiente, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, la casa de Dios, el templo terrenal de Dios aquí en la tierra. Hablándole a los hijos de Dios. ¿Acaso, hermano, lo que son las religiones, las denominaciones, no están perdidas, esparcidas, y Dios no las quiere reunir? Que comiencen a caminar unánime como caminó la iglesia antigua, la iglesia primitiva. ¿Acaso no marcamos diferencia? Hasta yo marco diferencia porque hasta yo hablo diferente a ellos, porque hablo de una doctrina que no se parece a ellos, pero busco que esta doctrina que yo hablo, que muchos cristianos verdaderos están hablando, sea la de Cristo. Hermano, cuando alguien habla algo en contra de lo que tú has aprendido de Dios, tú tienes cómo refutar. Por eso si muchos dicen que tienen la verdad de Dios y se le está refutando, diciendo que no es así y que no tiene para dónde ir, tiene que aceptar que está equivocado. O si tú estás viendo a alguien que está diciendo que es de Dios, que está hablando, demuéstrale que está equivocado. Hácelo saber que está equivocado. Pero no sigas partiendo el cuerpo de Cristo. Si tú entiendes la Biblia de diferente manera, hazlo saber a alguien que sabe, porque eso es lo que yo veo esto así. Yo sigo preguntando, yo veo esto así, porque no, pero es así, ya, sí es verdad, así ha sido. Pero no, hermano, no hacen eso. Porque lo que están es defendiendo sus intereses personales. Porque es obvio, hermano. Porque si alguien está diciendo algo en contra de lo que está escrito, tú vas a refutar eso. Es obvio, es natural. Ya sea el que esté diciendo la verdad o el que no esté diciendo la verdad. Tú vas a tener pruebas concretas a través de las escrituras de que aquella persona está equivocada. Pero cuando no las tienes, hermano, ¿cómo llegan estos hombres a la iglesia a engañarnos? Celosos de Pablo. Fíjate, estamos hablando de Pablo. Celoso. Entonces, ¿qué hacían ellos? Convencer a los recién convertidos, a los que recién habían aceptado a Cristo.
¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Así dice la Escritura. Tú lees la Escritura y vas a ver eso. ¿Para qué? Para que aquellos recién convertidos empiecen a sentir celo por ellos ante Pablo. Ya no ellos por aquellos recién convertidos. Para que tengan defensa. No sé si me entiendas. Aquellos hombres perversos sentían celos de las cosas buenas de Pablo, del evangelio de Pablo. Entonces trataban de convencer a los recién convertidos para que ellos sientan celos por ellos ante Pablo. Y es así, hermano, porque así hay muchos que están defendiendo su denominación, su religión, a capa y espada. Y están convenciendo a muchos. Yo la otra semana hablé, muchos se vuelven criminales, hermano, porque lamentablemente es así, porque si tú estás engañando a una persona, dice las Escrituras, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hueco. O sea, ¿a dónde? En el infierno, en el hoyo. Los está matando, te estás yendo tú y estás llevando a los demás. Y muchas veces más amamos esta vida temporal que la vida que nos ofrece Dios. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no hemos entendido la eternidad que Dios nos ofrece, y más que todo que nosotros salimos del eterno. Somos del eterno. Por eso Él viene a recogernos. Esta gente, hermano, dice que en el tiempo de Jesús, muchos de los siervos que estaban ahí, más que todos los discípulos, vieron el templo de Salomón. Aquí dice, qué piedras tan preciosas, qué lindo es esto. Y le dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra aquí. Tal es el caso que todos entendían a lo natural, porque dice Jesús, destruyan este templo y en 3 días. Todo es natural. ¿Cómo vas a creer que en 3 días, en 46 años, se construyó este templo y tú en 3 días? Los discípulos lo vinieron a entender después de la muerte de Jesús, que era el templo de Dios, Jesús aquí en la tierra. Y hoy en día Dios quiere lo mismo con nosotros. Que nosotros seamos su templo aquí en la tierra. La mujer samaritana, cuando lo encuentra a Jesús, dice, oh, nuestros padres adoraron aquí en este lugar. Pero ustedes dicen que tenemos que ir a adorar allá en Jerusalén. Viene y le dice Jesús, se acabará el momento, se acabará el día de que no vas a tener que adorar ni aquí ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque después que se destruyó aquel templo apreciado por todo, bonito, precioso, en el año 71 después de la muerte de Cristo, porque ahí se destruyó, para que se acabe toda la religión de los judíos, totalmente para que se acabe, pero no se acabó porque continúan ellos siguen esperando al Mesías, hermano. La idea era que este templo terrenal tenía que ser destruido. ¿Para qué? Para que Dios empiece a morar en nosotros, a hacer casa en nosotros. Eso dice también las Escrituras. En muchos capítulos de las Escrituras dice eso, más que todo en Juan 14, 23, dice que si tú guardas las palabras, que si tú atesoras la palabra de Dios, vendremos a Él, dice, y haremos morada en Él. No habla de uno. Juan 14, 23. Y haremos morada, viviremos ahí. ¿Quiénes van a vivir en nosotros? ¿Cómo es posible que alguien haga morada de un cuerpo? Pues si tenemos enseñanza que los demonios hacen morada en el cuerpo de nosotros. Y a veces no somos nosotros, sino los demonios que actúan en nosotros. Y nos hacen diferentes personas. Fíjate que llegó el caso de que a un hombre se le sacó
Un demonio. ¿Y cómo se llamaba ese demonio? Se llamaba legión. ¿Por qué le dice Jesús? ¿Por qué? Porque somos muchos. Imagínate. Y acá, ¿cuántos dice? Y haremos morada. ¿Quiénes son esos que van a hacer morada en nosotros? Porque nosotros tenemos, muchos tienen solamente el Espíritu Santo. Pero las Escrituras, tú las sigues leyendo, dice que van a hacer morada en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una familia. Van a hacer morada en el cuerpo de los hermanos de Cristo, en la familia. Y es que nosotros a veces tenemos profecías de parte del Padre, de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo, haciendo morada en nosotros. Hermano, a veces no sé ni cómo Dios se comporta con respecto al mundo. ¿Por qué te digo? Porque Él dice una cosa y es verdad, yo sí le creo. Pero yo no había ni recibido a Cristo todavía, yo ya andaba hablando de Dios en la calle, predicando de Dios en la calle, hermano, enseñándole a Dios y diciéndole, no, ese no es así. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Pero yo a veces digo, ¿será por la perseverancia de uno? De ver al mundo, de cómo se porta. Y por eso le digo a la gente, mira a la gente cómo se porta. Mira el comportamiento de la gente. Yo solamente veía a la gente y decía, existe un Dios. Es verdad. Porque si hay tanto mal, tiene que haber un bien. Y yo sé que esto existe. Yo sé que estás ahí. Yo no sabía ni lo que era recibir a Cristo, hermano. Y ya andaba predicando, enseñando sin ser maestro, sin que nadie me haya cogido, como decimos nosotros vulgarmente, a cargo, me haya sentado, pero ahí, siéntate ahí, yo te voy a enseñar. Y no es que era un erudito en estar leyendo la Biblia todos los días en mi vida, no, la leí un día decidí leer la Biblia y se acabó. Biblia católica. Y dije, wow, me voy a otro lado, pues aquí, estos tienen la dirección mal. Pero tienen la Biblia, ¿cómo es que tienen la dirección mal? Tienen la Biblia y van por otro camino. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto, Señor? Jerusalén era el centro de adoración de Dios. Hoy el centro de adoración de Dios eres tú. Cuando permites que Dios habite en tu vida, tú vas a una iglesia del mundo, a una iglesia evangélica, y vas a sentir o ver, más que todo en las católicas, hay un silencio, una tranquilidad, pero ficticia, pero lo hay, hermano, porque no es real. Yo te quiero decir, cómo eso, como templo de Dios, tiene que causar en ti también esa tranquilidad y esa adoración constante de 24 horas del día. 24 horas del día tenemos que pensar en Dios. Sí. Llamarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu ser. Y esta palabra que Dios te tiro estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos estando en la calle, al levantarte, las escribirás en la calle. Y Josué 1:8, y meditarás esta palabra de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 24/7, pensando en Cristo Jesús, pensando en Dios. Eso te lleva a que tu mente no esté pensando. Es más, eso te lleva a que no seas engañado mañana más tarde por muchos llamados ministros de Dios. Muchos son hasta apóstoles. Hermano, mucha gente no sale de su congregación porque las iglesias de ellas son como las que dijo aquel, mire esas piedras preciosas. Hoy en día tienen sus mega iglesias, grandotas, inmensas. Y piensan que están bien ahí. ¿Y por qué lo destruyó Dios? ¿Por qué permitió que destruyera eso? Porque tu iglesia, aquella que tienes ahí, que tal vez recién estés empezando, muchos empiezan incluso parando 4 palos, hermano, y un plástico alrededor y empiezan con su iglesia. Esa es tu iglesia, despreocúpate.
Que mientras esté la doctrina de Cristo no hay problema. A diferencia de las megas iglesias que nosotros conocemos, cómo están, en qué condiciones están, tú lo sabes perfectamente. Porque tú te metes en las redes sociales y ves cómo están estas iglesias, cómo están perdidas. Si una belleza tenemos que tener nosotros, es la belleza espiritual dentro de nosotros, no es la belleza exterior que muestran estas iglesias preciosas, bonitas. No digo que dentro de estas iglesias puedan haber siervos de Dios. Si para mí Dios va a sacar hasta siervos, saca incluso. En estos momentos está sacando a muchos de muchas religiones y denominaciones también lo están sacando. Y a muchos los está llamando y están entendiendo, pero no quieren salir porque su iglesia es grande y bonita. Que no se trata de que sea grande y bonita, sino de la grandeza de tu corazón. Para que dentro de ese corazón quepa la palabra, la escritura, lo que dice Dios. Que tu corazón sea tan grande que anhele más y más y más, porque es grande, es inmenso. Donde alguien habla algo y tú puedas refutar y decir eso está mal. Porque es el hambre que tienes de Dios. Esa hambre te ensancha el corazón, hermano. Esa hambre de querer saber de Dios como hijo de Dios. Cuando tú estás en la casa de Dios, en la familia de Dios, tú haces todo lo que Jesús dijo. Todo lo que aprendí de ti, Padre, allá. Todo lo estoy dando. Y tú cuando estás en la casa del Padre, que es tu cuerpo, es tu cuerpo, porque te dejas llevar por Él, tú vas a aprender y vas a saber verdaderamente qué es lo que quiere Dios. Porque tu cuerpo hoy en día es la casa, pero siempre y cuando no vivas una vida espiritual nomás. Porque la vida espiritual lo viven hasta los hijos del diablo. Siempre y cuando tú vivas una vida santa, en los dones del fruto del Espíritu Santo. Aquí no es cuestión de cuántos años tienes, sino cómo te entregas, hermano. Muchos empiezan entregándose a Dios en el mismo momento. En el mismo momento empiezan a caminar con Dios, a someterse con Dios. Estas personas cuando hacen eso, hermano, empiezan a crecer enseguida. No tienen tiempo para el mundo. Y saben coordinar las cosas de Dios con el mundo. Le dan tiempo a Dios, incluso cuando no tienen tiempo. Porque aún fuera de tiempo, le dan tiempo a Dios. Aún cuando tiene que estar callado, Él está hablando. Porque recordemos que Dios en sí no descansa. Tú dentro de ti no debes descansar, o sea, 24/7. Eso te lleva, el pensar en Dios te lleva a no tener tiempo para el mundo. Por eso dice, meditarás de día y de noche. Las 12 horas del día y las 12 horas de oscuridad pensarás en mí. Es la única manera de hacer prosperar tu camino. ¡Ay, prosperar mi camino! Sí, porque yo quiero prosperarlo. Quiero una casa. Quiero un buen Land Rover. Quiero los mejores carros de marca. Quiero una mansión. No, harás prosperar tu vida, tu alma. Porque eso es lo que está en juego, hermano. A eso se refiere. ¿Por qué te digo? Porque enseguida te meten las cosas grandes, carro, casa. Y si tú no tienes eso, tú no eres un hijo de Dios. Así te dicen los de la mega iglesia. Que si tú estás pasando necesidades, hambre, no eres de Dios. Así lo dice tan descaradamente, hermano. Solo ellos son de Dios porque la están pasando bien. Porque tienen aviones privados. Porque tienen sus mansiones.
tan grandes como los artistas de farándulas, como los grandes deportistas. Ellos las están pasando bien. Y tú, porque tienes tu iglesia de caña, la estás pasando mal. Tú porque no tienes ni una bicicleta, la estás pasando. No eres de Dios. Para ellos tú no eres de Dios. No despreocúpate, tú eres de Dios. Si Lázaro era de Dios, estando en las condiciones que estaba, ¿ah? No solo, yo apuesto que Lázaro no solo tenía hambre de coger y comer las migajas que caían de la mesa, sino que también tenía dolor porque tenía llaga en su cuerpo. Pero los fariseos, ¿qué han de haber dicho? No es de Dios. No lo tomaban en cuenta. Pero él tuvo su recompensa después que partió de este mundo, después que salió de este mundo. Te apuesto que al rico, cuando muere, imagínate, hermano, qué fiesta habrán hecho dentro de ellos. Ya está allá arriba, ya está. Es que era bueno, se acordaba de todo el mundo. Y qué fiesta que hacía, ¿no? Pero fue lo contrario. Dime tú ahora, a veces no entender la Biblia, hermano. Que la prosperidad no se basa en los bienes económicos, en lo bien que puedes vivir ante los ojos de los hombres, sino lo bien que puedes vivir ante los ojos de Dios. Era un hijo de Dios, Lázaro. Fue a los brazos de Abraham. Y el otro allá todavía decía, Padre Abraham. Ya no puede subir. Pablo dice, vuelvo a tener dolores de parto. Imagínate, hermano, que a veces los pastores son menospreciados. Pero cuando hay un verdadero pastor como Pablo, hasta como Pedro mismo, con todas esas equivocaciones que tuvo, él fue un buen siervo de Dios. Ellos tienen que esforzarse, tienen que ver por ese pueblo que crezca, de darle el alimento a su tiempo, de que cuando te pregunte algo le des respuesta, que no vaya a ser como muchos pastores y ministros que cuando la oveja le va a preguntar algo, eso no es para usted. Eso no es para usted. Pero no, porque no es para usted. Y mentira, no saben. Es que usted no lo puede entender. Es que usted no lo va a entender. Porque si tú como ministro de Dios lo puedes entender, Él también lo va a entender. Esas son las excusas baratas que usan dentro de la iglesia para no darte explicación de una pregunta que tú le estás haciendo. Porque sientes inquietud. Pero gracias a Dios, yo le preguntaba a Dios y tenía respuesta. Yo le preguntaba a mi pastor y me daba respuesta. Nunca me dio una respuesta. No, usted no va a entender esto. Porque esto no es para las ovejas, sino para los ministros. Esto te dicen estos señores. Que se dicen ministros de Dios. No saben nada. Pero míralos, por eso digo, estas personas así, se creen saberlos todo. Pero qué pena que no sepan, que no saben nada, porque es lo peor. Porque si hasta yo estando aquí dice, yo no sé, con respecto a lo que se refiere a Dios, yo no sé nada, hermano. Y hablo lo poco que Dios me da. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios, hermanos, así reúna todos los pensamientos del hombre desde la creación hasta el tiempo que estamos viviendo. No se compara con el de Dios. No se compara. Lo que Él sabe, su grandeza, no se compara, hermano. Tenemos que obedecer, permitir que Dios haga morada en nosotros, hermano. Jesús, cuando llega a Jerusalén, ve una iglesia que está perdida prácticamente, o
un pueblo perdido. Fíjate lo que dice en Marcos 6:34. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles a muchas cosas. Mire, hermano, así caminan hoy en día las iglesias y las denominaciones. ¿Y qué decirle de las religiones? Como ovejas que no tienen pastor. Gente que quiere saber de Dios, que muchas veces no sabe ni para dónde coger. Porque sí hay gente que quiere saber de Dios, pero dice, no sé a dónde ir porque este dice una cosa, este una cosa y este otra cosa. Él vino para pastorearnos, para guiarnos, para enseñarnos, para darnos la comida a tiempo. No decir, no, esta comida es muy especial. Esta comida solo son para los ministros. A tú no te lo puedo dar porque tú eres una oveja. Simplemente es una oveja. Le resuelve el problema a tiempo cuando su alma está mal, cuando tiene un problema en su casa. Le da el consejo que necesita en esos momentos. No es un psicólogo por si acaso. Eso hace un siervo de Dios. Está bien. Mira, hermano, las ovejas en sí, yo he visto, las ovejas son torpes, hermano. Es más, son medias hasta cegatonas. Y es por eso que cuando Pablo le habla a los Gálatas, le dice, te dejaste engañar así tan fácilmente. Después de haber tenido la esencia, no tienes ni el concho del café, que se lo bota así. No tienes ni eso. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque así nos compara como estos animalitos, hermano. Dios nos compara con estos animalitos. Como ovejas sin pastor, abandonados. Como dicen muchas, abandonados a las buenas de Dios, a ver qué Dios hace por ellos. Pues Dios quiere hacer cosas grandes, ¿sí? Reunirte, dice. Como aquellas gallinas que reúnen a sus polluelos y los tienen debajo de sus alas. Muchas de ellas incluso cuando está lloviendo los cubren a sus polluelos en medio de ellas, ¿sí? Entre sus alas. Dice, así quiere reunir a su pueblo, así quiere reunir a su gente. Pero siempre va a haber estos obstáculos de estas religiones, de estas denominaciones. Que vaya usted a saber hijos de quiénes son. Jesús nos puede proveer de cualquier necesidad que nosotros tengamos. Nos ayuda, nos consuela con nuestras necesidades. Por eso eres el buen pastor. Y nosotros necesitamos ese pastor. Nosotros necesitamos ser guiados. Porque aquí uno no se la sabe, hermano. Y es que tenemos que estar despiertos. No creas que porque uno está hablando así no corre el riesgo de ser engañado. También, hermano, donde uno se descuide, puede ser engañado. Si me descuido, incluso no solo con alguien que me venga a hablar algo, sino en el mundo mismo, hermano. Si yo me descuido, como aquellos hombres que se tiran una canita al aire, como dicen así, estoy perdido también, hermano. O sea, tú tienes una lucha, por eso no solamente dentro de la iglesia, te lo tienes en el mundo, lo tienes donde sea, una lucha constante.
Por eso nosotros debemos estar despiertos aún cuando estamos dormidos, para no ser engañados. Fíjate, vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 29:15. Dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. No podemos cansarnos primeramente de disciplinar a nuestros hijos. Dios tampoco se cansa de disciplinarnos a nosotros, de hablarnos a cada momento. Porque al fin y al cabo Él no quiere que nos perdamos nadie. Aún los que ya han aceptado a Cristo, pero ellos mismos automáticamente se pierden. Dios es así también con nosotros. El pastor dentro de su redil, hermano, protege a sus ovejas. Él muchas veces dice la escritura y las enseñanzas que yo veo de los verdaderos pastores naturales, cómo ellos se quedan en la puerta cuidando de sus ovejas. Y cuando hay una oveja que está yéndose mal, él procede a cogerla. Muchas veces dicen algunos que es capaz de quebrarle una patita a la oveja cuando son reincidentes en esto, para que se esté tranquila. Él mismo se la cura, Él mismo se la sana. Y hay un versículo bíblico que habla así en la Biblia, que Él mismo da el dolor, da la llaga, Él te castiga, pero Él mismo te da la cura. Pero este dolor que te lo hace Él personalmente no es para el mal tuyo, sino para el bien de nosotros. O sea, como oveja. Después que esta oveja dice que es sanada, se siente su patita, aquella que se la fracturó, es restaurada, se vuelve más fiel, más obediente, conoce la voz de su pastor, ya sabe quién es. La vez de disciplina puede ser muy dolorosa en nuestra vida, pero es necesario. El pastor siempre trata de no tener una mala relación con ellas, hermano. Porque toda esta disciplina, cuando tú se las aplicas a tus hijos, vamos a hablar a nuestros hijos naturales, es para que en ellos se desarrolle la sabiduría. Nosotros no podemos callar, aunque ellos lo tomen a mal, muchos de ellos lo vean doloroso. Ellos tienen que saber que el resultado es el día de mañana. Cuando muchos de estos en la vida real, ¿sí?, hombres que han sido castigados por sus padres, que en el momento se sintieron mal, en el momento se sintieron con dolor, porque era castigo. No era constantemente que lo maltrataba. No era maltrato, era un castigo. En esos momentos, uno cuando como hijo se siente mal, hermano, que te peguen, que te golpeen. Hay otros que en cambio entienden, porque hay padres que les advierten, hay otros que no advierten. Estos que golpean. En el momento, hay unos incluso que ni la primera se la deja pasar. En ese momento golpea por el bien de él. Hay otros que sí, que deja pasar la primera, siempre y cuando no sea algo grande, que deja pasar la segunda y le está diciendo: te voy a pegar, te voy a castigar, modérate. Y cuando viene la tercera la hace, viene el castigo. Como tú le advertiste lo que iba a pasar si él se portaba así,
este hijo es agradecido, porque sí hay hijos agradecidos en el momento, pero hay otros que no, que cuando ya están adultos han entendido al padre. Ahora entiendo, hermano. Ahora entiendo por qué mi papi me pegaba. Yo le agradezco a mi padre, sí, me castigó. Hay otros que no, porque fueron atormentados. Le llegan a coger hasta odio al padre porque era maltrato, que es diferente. El maltrato es porque a él le da la gana, porque llega borracho, porque no le gustó esto, o porque medio estornudó a alguien por ahí. Es golpe. O porque lo miraste mal. Es golpe. Por eso, hermano, la disciplina, si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, les enseñamos por dónde tienen que andar. ¿Cómo? Como hijos tú le vas a enseñar a tu hijo mañana más tarde. Si contigo nunca lo hicieron. Ahora bien, hermano. Yo hablo a veces de mí, de lo que me pasó. Pero yo tengo una cosa. Yo me crié en un lugar donde nunca tuve consejo de nadie. Pero sin embargo yo pensaba diferente. Por eso digo, yo no sé si Dios siempre estuvo ahí conmigo, ahí, pegado a mí. Yo no recibía consejos y andaba aconsejando. Porque me hubiese gustado que algún día me cogiera mi padre y me sentara ahí y me dijera, mira hijo, esto y este otro. No. Porque como he dicho muchas veces, hay muchas cosas que no están en nosotros, pero hay otras que sí lo están. Hay muchas cosas que el que oyó y aprendió viene a mí, dice la Escritura. Por eso le digo, yo predicaba sin que nadie me haya enseñado. Yo andaba enseñando sin haber tenido todavía un maestro, que después lo tuve, sí, porque era necesario. Era necesario tener un maestro. Porque no puede decir, no, si Dios todo me lo dio, a mí nunca, no, ya en estos tiempos sí, pero estaba en el mundo, no. Hablamos de qué cosas que nosotros tenemos que solo se manifiesta en el momento que te está ocurriendo. En el momento que te está ocurriendo es como que alguien te dice, ahora sí sal, que es tu momento, sal. Y cuando dice, ay, yo no sabía que este era así. Pero ¿cómo es posible? Si él nunca se portó así, porque nunca se le presentó el momento de que se manifieste lo que tenía él ahí. Esa información ancestral que salió en el momento que se presentó el problema. Hay que tener una relación con Él. Vamos a ver Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice así. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No lo entristezcas, dice. No entristezca el Espíritu Santo que está ahí. Porque tú no estás solo. Fíjate que no es que Dios se va de buenas a primeras cuando tú haces una. Como yo castigaba a mi hijo, pero le advertía, no hagas esto, no hagas esto, dos. Pero va a haber el momento que si vas a contristar tanto, vas a entristecer tanto al Espíritu Santo, se va a ir de ahí. Y te va a pasar como aquel hombre que tenía su casa limpia y adornada, pero vacía. Y tu casa no puede estar vacía. Porque al estar tú solamente, tú solito ahí, está vacía.
Y ahí donde vienen y hacen habitación de demonios el enemigo. Porque está vacía. Porque muchas cosas hiciste que no tenías que hacer. Todavía en la manifestación de la carne. Todavía airado, bravo, enojado. Porque le diste lugar al diablo. Entonces va a llegar el momento en que el Espíritu Santo sale. Ahora tienes que saber que cuando tú estás obedeciendo al Espíritu Santo, esa va a ser tu garantía de que perteneces a Dios. El Espíritu Santo es la garantía de que tú perteneces a Dios. Y nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo tenemos un proceso continuo de nuestra fe. Recuerda que nuestra fe tiene que ir creciendo a medida que vamos buscando. En la vida sobrenatural de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu Santo es como una carta firmada de Dios. Este me pertenece. ¿Tú crees que si el demonio que salió de aquel hombre hubiese llegado, hubiese visto al Espíritu Santo ahí, él iba a salir corriendo a buscar a 7 más para meterse? No, hermano. Porque había una firma ahí, había un sello ahí que todavía estaba. Y hay muchos que tienen su habitación vacía, que están dirigiendo la iglesia. Por eso te dice las Escrituras, probar los espíritus. Pruébalos. ¿Quién es el que te habla? ¿Quién es el que tiene en el frente? ¿Quién es ese predicador de fama internacional que está parado ahí en el frente tuyo? Prueba los espíritus. Pero tú vas a hacer eso cuando tienes el Espíritu Santo de Dios. Ahora, eso de probar en los espíritus es saber qué es lo que está hablando, qué es lo que está diciendo. No es una manifestación de que va a volar, de que va a ser algo sobrenatural ahí. Es de lo que está hablando, de lo que está diciendo. Aún ellos sí pueden manifestarse con cosas sobrenaturales dentro de la iglesia. Se puede presentar, porque hasta ahí tenemos que estar despiertos. Acuérdense que hablé del tema de esta mujer que estaba endemoniada, que estaba danzando y estaba endemoniada. ¿Por qué? Porque permitimos que nuestra carne todavía no domine, todavía no doblegue. Porque no hemos dejado atrás nuestra manera de vivir, esa pasada manera de vivir que la instalamos otra vez en nuestra vida. El Espíritu Santo lo vas a conquistar, lo vas a entristecer. Es como el Espíritu Santo, te voy a decir, el Espíritu Santo es como una madre en ti. Y vas a ver, aquí vamos a tener una enseñanza de esto, que el Espíritu Santo es como una madre que está en nosotros, hermano. Por eso, aquí no es cuestión de que no tuve a mi papá, no tuve a mi mamá. No, tú vienes acá y tú tienes todo, hermano. Porque al fin y al cabo todo sale de Dios. Todo lo dijo Dios y fue así. ¿Cómo no te va a consolar? Por eso, mira, si iba a decir, ¿cuántas veces te quise reunir? Como los polluelos reúnen como la gallina reúne sus polluelos y la tiene debajo de sus alas, como una madre. Protegerte. El Espíritu Santo es el que te lleva al conocimiento pleno del Hijo de Dios.
Vamos a ver Romanos 8:16. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿cuándo es eso? Porque cuando vemos eso nos hacen bien bonito a nosotros, hermanos. El Espíritu, hermano, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero ¿cuándo es eso? Yo soy un hijo de Dios. Lucho, peleo todos los días y no me dejo vencer por la carne, no me dejo vencer por el mundo y no le doy lugar al diablo. Y el Espíritu Santo viene y te da testimonio. Eres un hijo de Dios. Pablo tuvo que volver a empezar con los de Gálatas, porque todos se habían desviado. Dice Pablo que cuando él llegó con una enfermedad y lo atendieron de maravilla. Pablo sintió que dice que si ellos tuviesen la oportunidad de sacarse los ojos ellos y ponérselos a Pablo, se los ponían. Pero como Pablo empezó a evangelizar, porque llegó enfermo y lo ayudaron y todo, y le empezó a decir la verdad, dice Pablo que lo empezaron a ver mal. Por eso dice, solo por haberles dicho la verdad en qué condiciones se encuentran, me he vuelto su enemigo. ¿Empezaron en la carne o empezaron en el espíritu? Hermano, hablamos de hijos, es gente que acepta a Cristo y después se vuelve al mundo. Y muchos de ellos incluso todavía están en el mundo y todavía caminan como salvos porque ellos caminan. Son gente de buena reputación, de buen nombre. Pero no obedecen a Dios como es. Esto es como un arma de doble filo, le digo, porque hasta le llegan a decir la salvación no se pierde. Yo le digo, es verdad que la salvación no se pierde por ser salvación. Que la vida es vida y no está muerta, hermano. La salvación es salvación y como salvación no se pierde, pero uno. Sí. Uno sí se pierde. Pablo no se enoja. Pablo hasta estaba enojado con estos Gálatas, hermano. Tanto trabajo. Es que no solamente ellos habían pasado trabajo, sino también Pablo. Es como decir, tanto nadé para venirme a ahogar en la orilla. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero hay que vivir la santidad de Dios, no solo la espiritualidad de Dios. Porque no es solo la fe de la espiritualidad del Hijo de Dios, sino la fe de la santidad con la cual Dios vive hasta en la actualidad, en la cual nosotros no nos debemos de desviar. No nos debemos desviar, hermano. Por eso Pablo habla de que hay un espíritu que da testimonio de que somos hijos de Dios y que nos mantengamos firmes como hijos de Dios. Obedécele a Dios, porque el diablo es astuto. La pelea no solamente está en la calle, cuando tú sales de la congregación, la pelea está dentro de las mismas congregaciones. Porque nótese esto, que no solamente es que recibas buenas doctrinas, una sana doctrina, sino tu comportamiento.
si aceptas la doctrina de Cristo en tu vida. Que Dios te bendiga.